Hola chicos, en este video vamos a ver la introducción al cálculo de probabilidad, en particular para calcular probabilidad de eventos en juegos de azar sencillos como los que estuvimos practicando en clase. Primero vamos a ver la definición de probabilidad, si la sacamos de Wikipedia, que es una forma de rápidamente encontrar definiciones. Vemos que la probabilidad se calcula para un suceso o un evento dado. Es un número que me permite medir qué tan probable, qué tan seguro es que dicho evento o dicho suceso ocurra, ¿sí? Es una medida, es una forma de medir justamente el grado de certidumbre, es decir, qué tan probable o posible es que ocurra algo, ¿sí? El resultado de calcular la probabilidad va a ser siempre un número entre 0 y 1, ¿sí? Donde ese número, cuanto más cerca de 1 esté, más seguro es que el evento vaya a ocurrir, o mejor dicho, más probable. De hecho, seguro es cuando la probabilidad vale 1. En ese caso, el evento ocurre siempre. Si la probabilidad me da 0, quiere decir que ese suceso no ocurre nunca, es imposible. Y luego cualquier valor intermedio me va a indicar qué tan probable es. Por ejemplo, una probabilidad de 0,9 es una probabilidad bastante alta, es mayor que una probabilidad, por ejemplo, de 0,4. ¿Sí? Entonces, el número siempre va a estar entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 esté, más probable es el suceso. ¿Cómo calculamos ese número? Bueno, cuando tenemos un experimento con ciertas condiciones muy específicas, que son las que aparecen en pantalla, se va a poder calcular la probabilidad de una forma muy fácil haciendo una fracción, haciendo un cociente, una división entre dos números. Pero eso solamente funciona cuando tenemos experimentos aleatorios finitos, ¿sí? Vamos a ver ahora qué significa cada una de esas palabras. Entonces, la probabilidad en esos casos se puede calcular como una fracción entre los resultados que satisfacen el evento, a eso se le llama resultados favorables, y como denominador dividiendo los resultados posibles, es decir, la totalidad de los resultados que pueden ocurrir. Pero ojo, insisto, esto solamente puede hacerse cuando se trata de un experimento aleatorio finito. Experimento, vamos a empezar por lo más básico. Experimento es una acción que vos podés repetir y obtener algún resultado bien definido. Por ejemplo, tirar un dado. Ahí vos podés definir exactamente cuáles son los resultados. Sacar una carta de un mazo. Tirar una moneda al aire, ¿sí? Esas operaciones, esas acciones tienen como resultado algo que se puede definir o cuantificar de manera bien concreta. Aleatorio significa que cuando uno hace este experimento, si bien se conocen los resultados posibles, uno no sabe, no puede predecir exactamente cuál de todos esos resultados va a ocurrir. Por ejemplo, cuando yo tiro un dado, sé cuáles son los resultados posibles, pero no puedo predecir a priori, es decir, antes de hacer el experimento, cuál de todos esos resultados va a ocurrir realmente, ¿sí? Aleatorio vendría a ser como un sinónimo de azaroso. Y finito es algo bien simple, significa que el número de resultados es limitado. Por ejemplo, cuando vos tirás un dado hay 6 resultados posibles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay infinitas posibilidades. Sí o sí va a salir uno de esos números. Cuando vos sacás una carta de un mazo, el número de resultados es limitado. Solamente pueden salir las cartas que pertenecen al mazo. No pueden salir infinitas cartas distintas. Entonces, un experimento es finito cuando tiene un número limitado de resultados. Lo que nosotros vamos a analizar a lo largo del estudio de probabilidad en este curso van a ser todos experimentos aleatorios y finitos, ¿sí? Con un número limitado de resultados. En esas condiciones, la probabilidad de que se dé un dado evento o suceso se va a calcular como esa división, como esa fracción entre los resultados que son favorables, es decir, que cumplen con el evento, dividido los resultados totales posibles, ¿sí? Bien, para poder hacer esta cuenta, lo primero que vamos a tener que siempre pensar es justamente cuáles son los resultados posibles para un experimento. A eso se le llama espacio muestral. Algunos casos son muy sencillos, por ejemplo, mencionamos el tema del dado. Cuando uno tira un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los únicos resultados posibles que hay. Si uno toma una carta de un mazo, también el número de resultados posibles es limitado, son esos que tenemos en pantalla. En particular ahí tenemos un mazo de cartas españolas que no tiene ni 8 ni 9, como por ejemplo para jugar a la escoba de 15,
o algún juego de esos que no requerís 8 y 9. Ahí esos son todos los resultados posibles con ese mazo, ¿sí? El espacio muestral es eso que tenemos ahí. Cuando uno tira una moneda, el espacio muestral son esos dos resultados, o cara o seca, ¿sí? Entonces, el espacio muestral es eso, es el conjunto de resultados posibles. Como primer paso para poder calcular la probabilidad de cualquier suceso, tenemos que estudiar cuál es el espacio muestral. Por lo general, se lo suele escribir en forma de conjunto. Por ejemplo, en el caso del dado, el espacio muestral se escribe así entre llaves, indicando la notación de conjuntos, y todos los posibles resultados, que para un dado normal de 6 caras vendría a ser ese. ¿Sí? En el caso de sacar una carta de un mazo, una forma de abreviarlo, por ejemplo, es así, con el número y una inicial que denota el palo. Por una cuestión de espacio no puse completo, llegué hasta el 5, pero obviamente también está el 6 de oro, el 7 de oro, el 10 de oro, el 11 de oro y el 12 de oro, y los correspondientes de copa, basto y espada. En el caso de tirar una moneda, el espacio muestral ahí es bastante chiquito, pues hay dos posibilidades, cara o seca. Esos son los espacios muestrales, un conjunto que te dice todos los resultados posibles. Para poder calcular la probabilidad, uno va a tener que contar cuántos resultados posibles hay, porque el denominador de la cuenta justamente es eso, el número de resultados posibles, ¿sí? Entonces, cuando querramos calcular la probabilidad, vamos a tener el espacio muestral, lo vamos a escribir y vamos a contar cuántos resultados posibles hay, y vamos a fijarnos de esos cuántos cumplen con el evento, con el suceso del cual queremos saber la probabilidad. Contando esas dos cosas, las dividimos y obtuvimos la probabilidad, ¿sí? Acuérdense que la cuenta se hace de esa manera. Contás todos los resultados posibles y contás los resultados que cumplen con tu evento. Hacés la división y ahí tenés la probabilidad, ¿sí? Siempre te va a dar un número entre 0 y 1. Vamos a un ejemplo. Si yo tiro un dado, ¿sí? Si tiro un dado, eso es un experimento aleatorio y es finito. Es aleatorio porque uno no puede predecir cuál de todas las caras va a caer, y es finito porque hay un número limitado de resultados, solamente 6 resultados posibles. El espacio muestral va a ser eso, los 6 números que tiene el dado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es nuestro espacio muestral. Si uno quiere calcular la probabilidad de algún evento, lo que tiene que hacer es contar cuántos de estos 6 resultados cumplen con el evento que uno quiere calcular, y luego hacer la división con el número de resultados posibles. El número de resultados posibles a simple vista se ve. Cuando vos tirás un dado de este estilo, tenés 6 resultados posibles. Ese va a ser el denominador. Arriba habrá que contar cuántos de esos son favorables. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que salga un número par, en mi espacio muestral, en total, tengo 6 resultados posibles. Pero no todos esos cumplen con ser un número par. Favorables solamente tenemos el 2, el 4 y el 6. Es decir, dentro del espacio muestral, solamente 3 resultados son favorables para el evento número par. Obviamente, si cuento otro evento, tendré que contar cuántos resultados favorables tiene otro evento. En el caso particular de que salga un número par, para ese evento solamente hay 3 resultados favorables. Y el número total de resultados es 6, ¿sí? Por lo tanto, la fracción para calcular la probabilidad de que salga par, me va a quedar con 3 casos favorables divididos 6 casos totales. 3 sextos. Que esto, si yo hago la división, me da 0,5. Esa es la probabilidad de que salga un número par al tirar un dado, 0,5. Acuérdense que 0 era imposible, 1 era un evento seguro, 0,5 justo está en la mitad, así que la probabilidad de que salga un número par es justo de la mitad, ¿sí? Entre imposible y seguro. De hecho, una forma muy típica de leer los resultados de probabilidad es expresarlos en forma de porcentajes. La probabilidad normalmente es un número entre 0 y 1. 0 imposible, 1 seguro. Ahora, si uno lo quiere expresar de forma más marketinera, más fácil de comparar, la forma tradicional es con porcentajes. Vos agarrás el valor de la probabilidad y lo multiplicás por 100. Si agarrás el valor de la probabilidad y lo multiplicás por 100, ahí estás expresando en porcentaje cuál es la probabilidad del evento. Por ejemplo, en el caso de un evento de probabilidad 0,8, uno multiplica por 100, 0,8 por 100 da 80, y eso quiere decir que ese evento tiene un 80% de probabilidad de ocurrir.
un evento que nos da 0,5 como el que acabamos de calcular respecto a que salga un número par, multiplicado por 100 me da 50% de probabilidad de ocurrir, ¿sí? Justamente eso es lo que obtuvimos recién en el primer ejemplo. Ese 0,5 me está indicando que la probabilidad de que salga un número par es del 50%. Entonces, cuando uno les pida calcular la probabilidad, les va a dar ese número entre 0 y 1. Ahora, una manera de expresarlo adicional, y que por lo general en la vida cotidiana se suele usar más, es multiplicando por 100 y expresando el porcentaje. Segundo ejemplo, supónganse que yo tiro 2 dados. Ojo, porque ahora el espacio muestral por ahí no es tan fácil de darse cuenta. Tengan en cuenta que cuando uno tira 2 dados puede ocurrir cualquier combinación. Puede salir, por ejemplo, un 1 en uno y un 1 en el otro, un 1 en uno y un 2 en el otro, un 1 en uno y un 3 en el otro, así hasta llegar a 6. Después puede salir un 2 en el primero y un 1 en el segundo, un 2 en el primero, un 2 en el segundo, así hasta llegar hasta 6. Después un 3 en el primero, después un 4 en el primero, después un 5 en el primero, después un 6 en el primero. No es tan trivial ya dar el espacio muestral, porque combinaciones hay un montón. Fíjense todas las que hay. Esa imagen muestra todas las combinaciones posibles cuando uno tira 2 dados. Entonces, poder definir el espacio muestral, a medida que uno complejiza el experimento, se hace cada vez más largo, lleva más tiempo y requiere más esfuerzo. Y aparecen muchas más combinaciones. Tirar 3 dados ya me ocuparía toda la pantalla. 4 dados, 5 dados, 10 dados, el número de combinaciones serían millones ya. Entonces, ojo que definir espacio muestral a veces no es tan trivial. Entonces, si tiro 2 dados, este sería mi espacio muestral. Vamos a calcular cuál es la probabilidad de que salgan 2 números pares. 2 números pares al tirar 2 dados. Lo primero que vamos a hacer, vamos a contar el número total de resultados. Pueden contar filita por filita, ¿sí? Hay 36 resultados posibles, ¿sí? 36 combinaciones posibles, así que como denominador, dividiendo, voy a tener 36 resultados. Ahora, dentro de esos 36 resultados, me quiero quedar únicamente con los que tienen 2 números pares. Vamos a ver cuáles son. Para empezar, por ejemplo, toda la primera fila no me sirve porque uno de los dados tiene un 1. La segunda fila, el dado que está en color gris, tiene un 2, así que ese me sirve. Ahora hay que ver cuáles de todas esas tienen también un número par en el otro dado, en el que está en blanco. Tenemos este de ahí, tenemos este de ahí y este de ahí. 2 y 5 no me sirve, 2 y 3 no me sirve, 2 y 1 no me sirven porque el segundo dado es impar. En la tercera fila, como todos los dados grises de la tercera fila tienen un 3, no me sirve ninguno. En la cuarta fila, como tengo un 4, hay algunos que me van a servir. Me van a servir el que tiene 4 y 2, el que tiene 4 y 4 y el que tiene 4 y 6. En la quinta fila no me sirve ninguno porque el dado gris es 5. Y en la sexta fila me sirven esos 3. ¿Cuántos resultados favorables tengo donde hay 2 números pares? Esos que están ahí coloreados. Son en total 9 resultados favorables. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que salgan 2 números pares, ¿sí? El evento es 2 números pares en los 2 dados. Como numerador va a ir los resultados favorables, va a ir 9. Como denominador van a ir los resultados totales, son 36. Así que me va a quedar 9 36avos, ¿sí? No se dice así, pero bueno, para que se entienda. Yo hago esa cuenta y me da 0,25. La probabilidad me dio 0,25. Me dio más baja que lo que me había dado en el caso anterior, la probabilidad de que salga uno solo, que era un solo dado y que saliera par. ¿Sí? El anterior me ha dado 0,5, haga 0,25. Expresado como porcentaje, ¿sí? Si multiplico eso por 100, me da que al tirar 2 dados hay una probabilidad del 25% de que salgan 2 números pares. Tercer ejemplo, un mazo de cartas sin 8 y 9, el espacio muestral ese que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una carta mayor a 7? Bueno, en este mazo de cartas que no tiene ni 8 y 9, el número de resultados totales, si cuento, son 40, 10 de cada palo. ¿Sí? 40 resultados totales. Como denominador dividiendo va a ir un 40. Ahora debería contar de todos estos cuáles tienen cartas mayores a 7. Cuando uno dice mayor a 7, el 7 no cuenta, porque el 7 no es mayor, es igual a 7. Así que el 7 no lo puedo contar, por supuesto el 6, 5, 4, 3, 2 y 1 tampoco. Así que el 10, el 11 y el 12 de oro me sirven, el 10, el 11 y el 12 de basto me sirven, el 10, el 11 y el 12 de espada me sirven y los de copa también. Tengo 3 cartas de cada palo que son mayor a 7. Así que los casos favorables con cartas mayor a 7 son 12.
3 por 4 da 12. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que se dé este evento, salir mayor a 7, es 12 dividido 40. Si yo hago esa división, me da 0,3. Multiplicado por 100 me indica un 30% de probabilidad de que salga una carta mayor a 7 en un mazo que no tienes ni 8 ni 9. Les propongo a ustedes como práctica, hagan de cuenta que el mazo tiene ahora 8 y 9 y calculen la probabilidad de que salga una carta mayor a 7. Va a dar diferente porque el 8 y el 9 se van a incluir como resultados favorables, así que van a ver que la probabilidad va a dar un poco mayor a que los que nos dio acá. ¿Sí? Pero bueno, se los dejo a ustedes que lo practiquen y de última, si no les sale o si sienten que no saben si está bien o no, me lo pueden preguntar en clase. Bueno, gracias chicos por haber visto el video y espero que les haya servido.